Bien, Levítico 19, normas de convivencia y justicia. Estaré usando la Biblia de las Américas. Las 2 semanas anteriores estuvimos estudiando Levítico 18 y 20, porque se acuerdan que había cosas que estaban en el 18 enunciadas, y en el 20 volvían a hablarse de lo mismo y se mostraba la pena. Entonces por eso vimos los dos a la vez, ¿sí? Y quedó el 19 para esta oportunidad. Hay cosas que aquí van a volverse a tocar, pero el capítulo 19 de Levítico se caracteriza porque pareciera como una síntesis, como un resumen, una recopilación de muchos principios que se han visto hasta ahora. Levítico 19 es como una especie de degustación práctica de todo lo que enseña Levítico. Todo, desde los capítulos primeros hasta lo que llevamos hasta ahora. Y la cosa quizás más llamativa de este capítulo es que aparece la firma de autoría del Señor más veces que en ninguna otra. Dice, yo Jehová vuestro Dios, y aparece eso 15 veces. La otra vez hicimos la cuenta, pero entre los dos capítulos. Ahora, haciendo la cuenta solo en un capítulo, pues incluso supera a los dos anteriores. Yo Jehová vuestro Dios. O sea, el Señor refuerza sus órdenes, manifestando su autoría y su santidad. Es más, si usted mira su Biblia, Levítico 19, cuando dice yo Jehová, usted puede usar esa frase, yo Jehová, como una especie de separación entre párrafos. Mírelo bien y verá. O sea, cada vez que dice yo el Señor, uno puede como reunir un parrafito. O sea, pareciera como si la frase no solamente reforzara la moral de lo que se exige, sino que también sirviera para separar temáticamente cada asunto. ¿Sí? Muy interesante. Leamos versículos 1 y 2. Dice: Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, serán santos porque yo el Señor su Dios soy santo. ¿Sí? Yahvé habló a Moisés para que ordenara de parte suya a la iglesia de Israel. Muy interesante. Vuelvo, insisto, esa palabra griega congregación es eclesia, para aquellos que se niegan a creer que la iglesia no estaba desde el Antiguo Testamento. No, lo que pasa es que la iglesia era diferente, era una iglesia nacional, ¿no? Pues bien, el Señor ordena a Moisés que le hable a la iglesia de Israel a que fueran santos. Lo mismo que se le ordena a la iglesia del Nuevo Testamento en 1 de Pedro, ¿se acuerdan? Porque yo el Señor su Dios soy santo. Anótese de paralelo, Levítico 11, 44 a 45, ya lo hemos visto antes. ¿Qué es ser santos, hermanos? ¿Qué significa para ustedes ser santos? Nosotros venimos de una tradición donde ser santos hay hasta que esperar a morirnos para saber si uno es santo o no. Y eso si alguna jerarquía lo declara así. Pero la Biblia no lo habla de esos términos. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si somos santos o qué significa esa santidad? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en Levítico 19. Porque vamos a ver que la santidad que el Señor exige a su pueblo comprende aspectos más allá de cosas ceremoniales. Es más que eso. Como decir hoy día, es más que ir a culto y leer la Biblia, es más que eso. Vamos a ver que consiste en una obediencia práctica a los principios morales dados por Dios en forma de mandamientos. Eso es santidad. Obedecer los principios morales, obedecer de manera práctica en nuestras vidas los mandamientos de Dios. Eso es santidad, ¿sí?
Entonces la santidad de Dios viene convirtiéndose en el fundamento y a la vez en la meta que el pueblo de Dios debe tener entre ojos para perseguir, para guardar esas normas y agradar al Señor. Bueno, esa santidad en este capítulo vamos a ver que se distribuye en 2 puntos. Vamos a distribuirlo de esa manera. Primer punto, leyes de convivencia y justicia. Vamos a estar viendo varios versículos saltados. El segundo punto, vamos a ver leyes de separación y respeto. También veremos otros versículos salteados. Salteados me refiero a que traté de reunirlos, que trataran de lo mismo en una sección y así la otra. ¿Listos? Comencemos. Primer punto, leyes de convivencia y justicia. Leamos versículo 3. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su padre y a su madre. Perdón, a su madre y a su padre. Y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor, su Dios. Ahora miren el 30. Mis días de reposo guardarán y tendrán mi santuario en reverencia. Yo el Señor. En este capítulo que empezamos a ver lo que significa santidad, démonos cuenta que la primera medida que aparece tiene que ver con un temor reverente, con un respeto, una honra especial. ¿Para quiénes? Para los padres. ¿Ven? Dense cuenta, ¿qué es santidad? Obediencia práctica. Ejemplo, honrar a los padres. Y conste, el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, pero acá está diciendo reveréncialos. ¿Sí? Y a propósito, es muy interesante, esta es quizás la única vez que aparece la madre primero que el padre. ¿Sí se dio cuenta? Quizás el Señor lo hizo acá de adrede, porque humanamente es más fácil, por así decir, sentir ese respeto hacia un padre, ese respeto reverente, ese temor reverencial hacia el padre que hacia la madre. Entonces el Señor, sabiendo esa tendencia en nuestro corazón, coloca a la madre primero para que en ninguna manera la irrespetemos. ¿Bien? Pero coloca al lado de madre y padre, coloca ¿qué? Los días de reposo, cosa que también ya hemos visto varias veces. Y en el 30 vemos que vuelve, insiste con el tema, que a propósito el de reverenciar el día de reposo es la única cosa que se repite en el capítulo 19. O sea, se habla de eso 2 veces. De todo lo que vamos a ver hoy, vamos a ver muchas cosas. Y lo único que se repite 2 veces es lo del día de reposo. Muy interesante. Entonces debe tenerse reverencia por los padres, por los días de reposo y por el santuario. ¿Sí? Eso significaba que ellos debían guardar sumo respeto, una actitud de mucha sobriedad cuando estuvieran cerca del tabernáculo. ¿Sí? Eso nos enseña muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, honrar a nuestras madres a pesar de que sean ancianas. Significa honrar el día del Señor, acordándonos de Él y viviendo una vida tranquila ese día. ¿Sí? Guardar el santuario, es decir, por ejemplo, nuestra presentación personal al venir a la iglesia, ¿sí? Nuestra disposición al escuchar la palabra, ¿sí? La actitud reverente. Mire, todo eso está en la primera cosa que estamos viendo, y se equipara las 3 honras en una sola línea. Entonces, qué triste es que hayan personas que dicen que el 4º mandamiento, que es el día de reposo, ya no está vigente, porque aparece 2 veces en un capítulo que está lleno de principios morales y que son principios morales que, por ser morales, tienen hoy plena vigencia. Como para no decir que el día de reposo es algo meramente ceremonial o ritual, no es así. Por lo menos acá no lo es. Uno de los
libros que consulté, hacía un comentario muy interesante. Decía que es probable que el Señor haya colocado el cuarto mandamiento al lado del quinto. Sí, pues dice, honra a tus padres, luego dice, guarda el día de reposo, el cuarto y el quinto mandamiento. Y parece que el Señor está enseñando también que ni siquiera el respeto por nuestros padres puede ser excusa para quebrantar el día de reposo. O sea, en el sentido de que el padre o la madre le pidan o le exijan a uno no guardarlo. Entonces, hasta ahí llega el límite de mi reverencia, ¿sí? O sea, no estoy llamado a acatar órdenes que me dan una autoridad, cuando la autoridad superior, que es Dios, ya me dio una orden clara, ¿sí? Como dice Hechos, que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, sigamos. Lee versículos 4 al 8. Leamos. Dice: no se vuelvan a los ídolos ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ofrezcan sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Será comido el mismo día que lo ofrezcan, y al día siguiente, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación, no será acepto. Todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado los santos del Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Por eso les decía que Levítico 19 es una síntesis de todo, ¿no? Porque eso ya lo vimos en el Código de Sacrificios. Levítico 7, 16 al 18, ¿sí? Cuando hablamos de las ofrendas de paz, de los sacrificios de paz. Démonos cuenta, a ellos se les ordena no volver a los ídolos, a los espíritus malignos, no hacerse dioses de fundición, lo cual también ya hemos visto muchas veces. Pero no se trata solamente de no adorar a dioses falsos, sino que cuando adoremos al Dios verdadero, lo hagamos de tal manera que seamos aceptos, ¿sí? Dice, cuando lleven el sacrificio de paz al tabernáculo, asegúrense de ofrecerlo de tal modo que el Señor los acepte. Por ejemplo, ese sacrificio, como es un sacrificio de alabanza, se podía comer hasta el día siguiente con la familia, ¿se acuerdan? Pero cuando quedara hasta el tercer día, ellos debían quemar esa carne. Entonces vuelve y lo insiste. El que osara comer de esa carne al tercer día hará una abominación. Dice otra versión, un acto inmundo. Versículo 8, o sea, dice que se tiene como un delito de profanación, digno de la excomunión de la comunidad. Dice otra versión, esa persona será exterminada de entre su pueblo. Impresionante. La excomunión era como quitarle los derechos civiles o desterrarlo o no tener relación con esa persona. Pero el término que se usa da la posibilidad de pensar que se podía llegar incluso a aplicar una pena de muerte. Muy impresionante. Y leamos 9 al 12. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor, su Dios. No hurtarán, no engañarán, ni se mentirán unos a otros, y no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. No maldecirás. Bien, dejémoslo hasta ahí. En esta otra sección vemos que ya está hablando de temas de convivencia, de caridad. Cuando llegara el tiempo de cosechar las tierras,
ellos no debían dejarla completamente limpia. Es decir, por decir algo, tenemos un terreno de trigo y la idea no era pues dejar limpio porque tomé todo el trigo, la idea era dejar una parte para que la gente más vulnerable del país pudiese buscar dónde comer y pudiese alimentarse con mi terreno, ¿sí? Aquí en este caso está diciendo, no lo limpiarás hasta el último rincón, no andarás rebuscando qué se te quedó, ¿sí? Que por decir algo tenemos un viñedo y se cayeron uvas, entonces va a recoger todas las uvas para que no se le pierda nada. No podía hacer eso. Dice algún comentarista judío que los israelitas acostumbraban a dejar sin cortar la esquina final de su terreno, para que la gente pobre pues ya supiera dónde ir y no se pusieran a rebuscar en todo lugar. No se dejaba la parte final del terreno para que se acercaran allá a tomar lo necesario, ¿sí? De una manera de generosidad. Se dejaban rezagos para que los pobres, los inmigrantes, los huérfanos y las viudas pudieran comer, ¿sí? Muy hermoso ese detalle. Algo que también ya hemos visto en otros pasajes. Si quieren anoten este, Deuteronomio 24, 19 al 22. Debían abstenerse de toda clase de hurto, engaño o estafas y mentiras. Tampoco debían jurar falsamente usando el nombre santo, con tal de no profanarlo. Dense cuenta, todas esas leyes son de moral, son asuntos morales, individuales, personales, del corazón de cada uno de los israelitas. Si alguien mentía, pues no hay una pena legal contra el mentiroso. Pero si hay un principio moral que se le exige, serán santos porque yo soy santo. Si Dios es santo, Dios detesta la mentira. Los que son pueblo de Dios no pueden ser mentirosos, ¿sí? Lo mismo con los demás, no son estafadores, no son engañadores, ladrones, ni perjurios, que se la pasan haciendo promesas, o jurando y no cumpliendo, o usando el nombre en vano, ¿sí? Sigamos adelante, 13 y 14. Bueno, el 14 decía, no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. Leamos ahora 33, 34. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes les será como uno nacido entre ustedes, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Bueno, ellos también debían evitar todo tipo de opresión o explotación o robo contra su prójimo. Por ejemplo, la gente acostumbraba a trabajar a jornal, ¿sí? Trabajaba su día para que al atardecer se le pagara. Entonces el Señor les dice a los patrones, ustedes tienen prohibido retenerle el salario al jornalero, quedárselo y pagárselo hasta el otro día. Lo tomaré como pecado porque es que él trabajó con esa expectativa, él subsiste de eso, ¿sí? Entonces estaba prohibido retenerle el salario al jornalero, y todavía no está, hermano. De hecho, Santiago 5:4 habla de eso. El pastor Santiago en el Nuevo Testamento exhorta duramente a aquellos que eran creyentes, tenían su manera de dar empleo y explotaban a los hermanos, a la gente. Eso es pecado, y Santiago dice, Jehová de los ejércitos tomará venganza de esas cosas. Más detalles morales, no debían maldecir al sordo. Imagínense lo grotesco, ¿no? Lo ruin, bajo, que es que alguien se burle de un sordo, le diga cosas y no entiende. ¿Se dan cuenta? Es una escena muy desgraciada.
Entonces dése cuenta, el Señor habla hasta de esas cosas. No maldigan al sordo, ¿sí? Y también dice, no le pongan tropiezo al ciego. Es que, hermanos, tan solamente imaginarnos la escena de que alguien que no puede ver, otro aprovecha de eso para burlarse o hacerle daño, hermanos, eso es algo muy, muy bajo, ¿sí? Pero no solamente se está pensando en cuidar a la gente débil, como un sordo, como un ciego. Aquí el Señor también está mostrándonos su voluntad, porque muchas veces en nuestra vida hay cosas en las que nosotros podemos ir un paso más allá que otros, que tenemos más experiencia o sabemos más que otro. Entonces es como si dijera, no usemos ningún tipo de astucia tramposa con miras a obtener ventaja de la ignorancia de alguien en cualquier asunto. Por ejemplo, yo sé que esta pieza se requiere de esta marca o de esta calidad, pero voy a hacer que se compre esta otra para que me vuelvan a llamar, ¿sí? O por decir algo, voy a dar este tipo de asesoría, pero no le voy a decir todo para que vuelva a consultarme, ¿sí? O sea, básicamente es aprovecharse de que la otra persona es ciega en un tema, ¿sí? No solamente está hablando de, por ejemplo, colocarle una zancadilla a un ciego, está pensando en otras cosas. Dios nos guarda, hermanos, de ser así tramposos, porque así son los impíos. Y nosotros debemos ser santos. Eso significa ser santos. También el Señor agrega la protección no solamente de trabajadores israelitas, también agrega la protección de trabajadores extranjeros. El Señor dice, ustedes no deben aprovecharse de los extranjeros porque ustedes mismos fueron extranjeros. Es más, deben amarlos, dice acá, amarlos. Y otra cosa, hermanos, es triste cuando hay personas que dicen que el Antiguo Testamento es de obras y no de amor. Aquí yo estoy viendo, hermanos, la ley del amor, ¿o no? ¿Qué dice, por ejemplo, los judíos nacionalistas? Que había que amar al prójimo, pero siempre y cuando el prójimo fuera otro israelita. O como dirían los creyentes legalistas, no, es que solamente debemos amar a nuestros hermanos, los que son los hermanos de la fe. Y peor aún, los sectaristas, los que son pero de nuestra denominación. Para nada. El amor debe extenderse a todos, hasta los extranjeros. Dice aquí la palabra, deben ser objeto del amor del pueblo porque ellos mismos hayan sido extranjeros en Egipto. Ama al extranjero que está contigo como a ti mismo. O sea, no había que amar solo a los judíos, judíos entre judíos, en el sentido de ese amor sociable, ¿no? Sino también a los gentiles. Algo que, como sabemos, los fariseos, por ejemplo, habían olvidado absolutamente. Hay varios paralelos de esto. Anote, por ejemplo, Deuteronomio 27, 18 y 19. Bueno, y Deuteronomio 16, 19. Sigamos, falta bastante todavía. Versículos 15 y 16. Dice, no harán injusticia en el juicio, no favorecerán al pobre ni complacerán al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Miremos ahora 35-36. No harán injusticia en los juicios, ni en las medidas de peso ni de capacidad. Tendrán balanzas justas, pesas justas, un efa justo, un injusto. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces aquí tocamos los temas relacionados con la justicia. El pueblo debía evitar a toda costa cualquier forma de injusticia en los tribunales. Nuestra cultura, que ha sido impregnada de socialismo, tiende a sentir lástima por el pobre a tal manera
que hasta se promueve robar al rico, ¿sí? Se promueve que el rico tenga que dar para que lo de los ricos pase a los pobres. Eso también es robar. Aquí la palabra está diciendo, hay que ser justos, es decir, imparciales, tanto con el pobre como con el rico. Al pobre no hay que dictaminar ningún tipo de sentencia o decisión a favor de él porque es pobre, o el rico para complacerlo, o hacernos amigos de los poderosos. Hermanos, eso es injusticia, es también pecado. Ser justos, ser santos, es también ser justos. ¿Ven? Toda justicia debe ser imparcial. ¿Bien? Y habla también de no dar lugar a la propagación de chismes. Chismes deben negarse a atentar contra la vida de otros. Me parece muy interesante, y cuando vimos los 10 mandamientos lo comprobamos, cómo se asocia, ¿no?, el chisme con el atentar contra la vida de alguien. Porque muchas veces atentados contra la vida de otros empezaron con eso, con chismes o calumnias, ¿sí? Entonces, a veces en este capítulo vemos como una especie de progresión. Por ejemplo, algo que ahorita atrasito no les alcancé a mencionar, en el versículo 11, ahí hay un ejemplo. Miren la progresión. Generalmente pasa esto: el que roba niega falsamente, el que miente finalmente jura en falso. ¿Se da cuenta? Mire que pareciera como que hubiera una progresión ahí dentro de esa temática. Ahora volvamos a este que estamos estudiando, el versículo 15. Perdón, 16. No andarás de calumniador, no harás nada contra la vida de tu prójimo. ¿Sí? Una progresión, una cosa puede llevar a la otra. ¿Sí? Bien, eso tiene que ver con el tema de la justicia. Y a propósito de la justicia, también se menciona que uno puede hacer otras formas de injusticia. La injusticia no solamente se da con jueces corruptos o con gobernantes corruptos, no, también se da en una tienda, también se da en un negocio de unas personas común y corriente. La corrupción se ve ahí como distorsionando el uso de pesas y medidas adulteradas. Decir que eso es una libra de carne molida, por decir algo, y realmente de buena calidad, y realmente es una mezcla de desperdicios de otras carnes. O para hacer ver que el pescado está fresco, entonces le echan tinta. ¿Sí? Eso es adulterar la verdad, eso es injusticia. Hay que ser justos hasta con los pesos y las medidas. Hablamos de 1 kilo, es 1 kilo. Hablamos de 5 metros, son 5 metros. No son 4,89. Y ahí se nos redondea. Hay que ser justos. Hablamos de un negocio de 300,000, bueno, entonces es 300,000. ¿Sí? Eso también es ser santos. Más cosas, hermanos, 17 y 18. Dice: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Wow. Y que conste que no estamos leyendo el Evangelio, estamos leyendo el Levítico. ¿Sí? Ahí vemos otra vez la unidad entre los pactos de la palabra. Y aquí volvemos al tema de la progresión. Un pecado lleva a otro. Claro. Si guardo odio en mi corazón, ¿qué va a ser lo siguiente? Quererme vengar. ¿Cierto? Entonces Dios nos guarda. Está diciendo: no guarden odio en el corazón contra ningún hermano. Al contrario, frente a cualquier diferencia que tengan entre sí, ¿qué dice?
ve y repréndelo, ve y amonéstalo. ¿Qué dice? Razonen entre sí. ¿Eso no fue lo que el Señor Jesús enseñó? Mateo 18:15, cuando dice, si ves a tu hermano pecar, ve y habla con él. Díselo personalmente. O en Lucas 17:3 también lo vuelve a decir, 2 veces el Señor lo enseña. O sea, primero no andar propagando el chisme, es directamente con la persona. Eso es ser santos. Cometer pecado es no vivir conforme a estos lineamientos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo de práctico es? Santidad es vestirnos con faldas largas y los hombres con corbata, de verdad. Estamos viendo principios morales prácticos y no superficiales. Bueno, no hay que dar lugar a la venganza, al rencor, sino que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Un ejemplo de venganza y un ejemplo de rencor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, eso también lo leí en otro de esos, en un autor judío. El caso de un hombre que se niega a prestar a otro algo que tiene a su alcance, bajo la excusa de que el primero no quiso prestarle a él otra cosa cuando lo necesitó. Entonces viene alguien y me pide prestado algo y yo digo, no te lo presto porque tú ayer no me prestaste. Eso es venganza. O sea, yo puedo ayudarlo, pero no lo voy a hacer porque él no lo hizo conmigo. Eso es venganza. Y un ejemplo de rencor sería el mismo caso, pongamos el mismo caso, pero yo se lo presto. Él no me lo prestó ayer y me viene a pedir algo y yo se lo presto. Y yo digo, mira, te lo presto, tú no me lo prestaste ayer, ¿no? Pero yo como no soy como tú, entonces yo sí se lo presto. Eso es ser rencorosos. ¿Sí? Entonces el vengativo reserva el resentimiento en el corazón y el rencoroso le gusta prácticamente echar en cara que él es mejor que el otro. Dice la Peshitta, con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad. Dice en la palabra de Dios para todos, no se mantengan enojados con su hermano, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario para que no resulten cómplices de su pecado. Interesante. Anote ese paralelo, Deuteronomio 25, 13 al 16 y Primera de Juan 2, 9 al 11. Listo. Ese es, hermanos, el primer punto. Dense cuenta, son muchas cosas, temas variados. Eso es como una recopilación de principios, ¿se dieron cuenta? Temas varios, entre convivencia, justicia, honestidad, en fin. Ahora veamos el segundo punto rápidamente, se nos acaba el tiempo. Leamos versículo 37. Dice, así pues observarán todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y los cumplirán. Yo soy el Señor. Todas estas cosas ellos debían guardarlas como estatutos y ponerlos por obra, ¿sí? Pero además de leyes de convivencia y de justicia, los israelitas también debían observar aspectos morales con relación a la separación y al respeto mutuo, ¿sí? Ya vimos algunas cosas sobre el respeto mutuo, por ejemplo, lo que vimos con relación al sordo, al ciego, pero aquí vamos a ahondar un poco más. Y es interesante porque aquí van a darse varios principios sobre separación. Nuestro Dios es un Dios de separación. ¿Separación en qué sentido? Que el concepto bíblico de santidad, que es la palabra clave de todo Levítico, el concepto bíblico de santidad que se le pide a su pueblo, significa separación. ¿Separación de qué? De la inmundicia, de la impureza, del pecado, de la inmoralidad, ¿sí? Entonces estamos llamados a separarnos. Entonces, por eso decimos que Dios es un Dios de separación, porque Él dijo, separó la luz de las tinieblas, separó el mar de la tierra, separó la bóveda de arriba con el mar abajo, ¿sí? Dios separa cosas. Y aquí vamos a ver varios ejemplos prácticos de eso, que al día de hoy suenan un poco difíciles, pero entendiendo esto vamos a interpretarlos. 19. Dice,
Mis estatutos guardarán. No ayuntarás dos clases distintas de tu ganado. No sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. ¿Qué utilidad tiene eso para nosotros hoy, hermano? Estamos diciendo que son principios morales que están vigentes. Entonces no podemos mezclar poliéster con algodón y demás. No, hermano, estoy diciendo, la clave acá es entender que Dios es un Dios de separación. Esa es la idea. Ellos no debían mezclar su ganado con animales de otra especie. Por ejemplo, la mula. Dios no permite eso. Eso es algo pecaminoso. Y es que la mula pues tiene mejores capacidades físicas que esto y lo otro. Pero es que eso era lo que hacían los paganos. ¿Cuántas razas de perros no han surgido con problemas genéticos por ese tipo de mezclas? ¿Sí? Porque el Señor no solamente está buscando proteger una especie. De hecho, las mulas son estériles, ¿no? Esos animales son estériles. Bueno, por algo será, ¿no? Dios está protegiendo no solamente una especie animal, sino nos está enseñando a nosotros los principios de separación. De separación hay cosas que no se pueden mezclar. Hay cosas que no pueden estar juntas. El yugo desigual, ¿sí? El templo de Dios y los ídolos, Cristo con Satanás, luz con tinieblas, ¿sí? Por eso no debían sembrar con mezcla de semillas diversas. Anote este texto, Deuteronomio 22, 9 al 11. Ni tampoco vestir con diferentes tipos de hilos. Pero bueno, ya entendemos que aquí el énfasis es de separación. Y por supuesto, pues, estas prohibiciones tienen relación con costumbres paganas y supersticiosos que practicaban los países vecinos. O sea, por algo el Señor coloca eso ahí, hermano. A un pueblo que era tan débil de carácter que apenas llega a la tierra prometida empieza a remedar las costumbres de paganismo. Entonces, ¿por qué piensan que el Señor prohíbe estas cosas tan minuciosas? Porque ellos tendían a eso, a adoptar las costumbres de otros, sin saber el trasfondo de por qué ellos hacían lo que hacían, lo cual el 99% de las veces era con relación a ídolos, a demonios. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de leyes hay? Leamos 20 al 22. Si un hombre se acuesta con una mujer que sea sierva adquirida para otro hombre, pero que no haya sido redimida ni se le haya dado su libertad, habrá castigo. Sin embargo, no se les dará muerte porque ella no era libre. Y él traerá al Señor su ofrenda por la culpa a la entrada de la tienda de reunión. Traerá un carnero como ofrenda por la culpa, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del Señor, por el pecado que ha cometido, y el pecado que ha cometido se le perdonará. Miren esta ley tan llamativa, ¿no? Eso pues obviamente está dado de un contexto civil, del cual podremos extraer principios morales. Pero sabemos que es un contexto civil, aunque está en un capítulo moral, porque hoy día ya no hay esa forma de servidumbre, hoy día ya no hay siervas, o sí, no esclavas, por lo menos en nuestro país, ¿sí? Entonces aquí la palabra dice, si un hombre tiene relaciones con una esclava que estaba comprometida, ojo con eso, era una esclava, pero estaba, de pronto el amo la compró para él, o la compró para su hijo, o ella se había comprometido con otro esclavo que estaba en el mismo grupo del amo. Como sea, si alguien tiene relaciones con ella, sin que ella haya sido redimida, sin que haya sido libertada, entonces tanto el fornicario como la esclava debían ser azotados. Aquí la pena es azotes. Se les azotaba a los dos. Aquí implica que ella no fue violada, ella accedió, ¿no? En este caso no se aplica la pena capital, porque acuérdense, Deuteronomio 22, 23 al 24, anótelo, dice que si hay dos muchachos o dos jóvenes comprometidos y ella le fuera infiel a él, debía morir como adúltera, porque el compromiso ya es visto como un matrimonio.
Deuteronomio 22, 23, 24. Pero el Señor dice, en este caso no hay pena de muerte, porque ella es una esclava. Porque si fuera libre, sí habría pena de muerte, porque ya estaba comprometida. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tema del matrimonio es tan delicado que aún desde el mismo noviazgo ya son palabras serias. Por eso es que es tan mundanal que haya intercambio de novios cada cierto tiempo, aún dentro de cristianos. Eso es algo patético, algo pagano. ¿Sí? Porque el compromiso, el noviazgo como tal es un compromiso ya. Y hasta una infidelidad dentro del noviazgo es vista como un adulterio bíblicamente. Entonces hay que tratarlo con ese mismo peso. Bien. ¿Qué pasaba con el fulano? Bueno, el fulano debía entonces traer al tabernáculo un carnero en expiación, o sea, el sacrificio por la culpa que aparece en Levítico 6, que era cuando se defraudaba al prójimo, él debía pagar una indemnización, ¿se acuerdan? Ese sacrificio que estudiamos, y a la vez debía llevar, pues, el carnero para que el sacerdote lo reconciliara con el Señor. Leamos ahora 23 al 26. Cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, tendrán por prohibido su fruto. Por 3 años les será prohibido, no se comerá. Pero en el 4.º año todo su fruto les será santo, una ofrenda de alabanza al Señor. Mas en el 5.º año comerán de su fruto, para que les aumente su rendimiento. Yo soy el Señor, su Dios. No comerán cosa alguna con su sangre, ni serán adivinos, ni agoreros. Miremos el 31. No se vuelvan a los medium ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Cuando ellos llegaran a la tierra prometida, debían considerar como incircunciso, como impuro, toda clase de fruto de los árboles durante 3 años. Eso significa que si ellos plantaban algo, recién llegados a la tierra de Canaán, debían esperarse 3 años para poder comer de ese algo. Porque, ojo, aquí está hablando de plantaciones, ¿no? El fruto de los árboles plantados. ¿Sí? No debían comer de esos frutos sino hasta el 4.º año. Y de hecho, en la horticultura se ha comprobado que esta práctica es muy buena, porque cuando un árbol, por decir algo frutal, empieza ya a producir frutos y la persona empieza a impedirle esos frutos, prácticamente a quitárselos antes de tiempo o a sellarlo, mejor dicho, hasta que pase una cierta temporada, cuando vuelva a producir, va a producir con más eficiencia, ¿sí? Con más rendimiento, dice la palabra. Eso es una bendición que el Señor dio cuando la persona, pues, obedecía este lineamiento. Tampoco debían comer cosa alguna con sangre, ya lo hemos visto. Tampoco debían ser agoreros o adivinos. Aquí se refiere a que los paganos usaban serpientes para pronosticar el futuro. Entonces el Señor está diciendo, no hagan esas prácticas. O sea, por ejemplo, lo que hablan hoy del mal de ojo. Un cristiano haciéndole mal de ojo a otro, y eso es algo, eso es lo que está diciendo la palabra. O sea, ser agoreros o adivinos aquí está expresando todas las costumbres supersticiosas de los paganos. ¿Sí? Tampoco debían acudir a encantadores ni a espiritistas. O sea, no debían practicarse la brujería ni en primera persona, ni buscar a otros que la practicaran, sencillamente. Y terminamos con 27 al 29. Dice, no cortarán en forma circular los extremos de su cabellera, ni dañarán los bordes de su barba. No harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. No degradarás a tu hija haciendo que se prostituya, para que la tierra no se entregue a la prostitución, ni se llene de corrupción. Bien, ahora leamos el 31. Bueno, ya lo leamos. El 32, perdón. Dice, delante de las canas te pondrás en pie,
Honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Impresionante, ¿no? Temas varios. No debían hacerse tonsura en la cabeza. ¿Qué es esa tonsura? Bueno, es prácticamente calviarse en toda esa parte como hacen los sacerdotes católicos romanos. Irónicamente. No debían dañar la punta de la barba, dice otra versión. No te harás trenzas. Bueno, eso tiene que ver con costumbres paganas de alrededor, no quiere decir que uno no se debe afectar, como interpretan los judaizantes modernos, ¿sí? No debía que hacerse sajaduras, o sea, rasguños. Por decir algo, muere alguien y la persona del dolor empieza a arañarse la cara. Eso lo hacían los paganos. Dice el Señor, no lo hagas por un muerto, ¿sí? Y tampoco debían hacerse tatuajes o cualquier tipo de rayonazo permanente. Eso también es pecado. Eso lo podemos, bueno, cuando estuve en el colegio yo veía compañeros que hacían esas cosas rayándose con filos, ¿sí? En las manos o a veces hasta quemándose para hacerse señales. Bueno, esas cosas infantiles no son tan inocentes como parece, realmente es una expresión del paganismo y de la mundanalidad del corazón. Ningún padre podría incentivar a su hija a fornicar. Está diciendo, ningún padre puede tratar a su hija como una prostituta. Así de sencillo. Porque cuando se da ese permiso, entonces van a hacer que la inmoralidad entre al país. ¿Por qué hoy día la tasa de prostitución ha crecido tanto? Por la promoción que hay a la fornicación. Los papás no dicen nada, no se impiden más, hasta ahí sale tan bueno ese muchacho, hija. ¿Sí? Incentivan la fornicación, eso es abrir las puertas a la inmoralidad ante todo el país. Y terminamos hablando de la gente mayor. Aquí esa gente mayor no se está refiriendo a gente que demuestra sabiduría, ¿sí? Ante ancianos, gente mayor que nosotros, mayores de edad, cuyas caras reflejan experiencia, sapiencia, conocimiento de Dios. Hay que colocarnos en pie y mostrarles su debido respeto. Y insisto, a este tipo de ancianos que son sabios, el contexto, el término que se usa anciano aquí es eso, ancianos sabios. Y lo digo enfáticamente porque hoy día uno puede ver ancianos borrachos, ancianos mal hablados, ancianos que no inspiran ningún tipo de honra ni de respeto, y ante ellos no estamos obligados a ponernos en pie, hermanos, por más de que suene un poco desagradable. Aquí cuando la palabra dice ponernos en pie ante las canas, está hablando de gente sabia, que inspira esa honra. Bueno, eso lo enseña, por ejemplo, 1 Timoteo 5:1. Dice, no reprendas a un anciano duramente, háblale como un padre. ¿Sí? O sea, es algo que sigue aplicando para los días de hoy. ¿Listos? Entonces, hermanos, definitivamente la santidad es más que vestir o saludar de manera tal que alguien diga, ay, vea, ese es evangélico. Va más allá de cosas espirituales, de que yo ayuno, yo hago muchas lecturas, va más allá de hacer obras de caridad, no es que yo hago visitas, yo apoyo a los necesitados, no. La santidad es adecuarnos a la voluntad de Dios revelada para todas las áreas de nuestra vida, desde lo interno hasta lo externo. Y como vimos, incluye la adoración, la vida en comunidad, la administración de justicia, la honestidad, el cuidado del propio cuerpo, el uso de la lengua, la sexualidad, etc. Eso es ser santos.